Vamos a continuar hablando sobre la historia de la vida en la Tierra. Recordemos que esto es un proceso de unos 3.800 a 4.000 millones de años, pero nosotros nos estamos enfocando solo en esta historia, en esta parte de la historia de la vida, desde el surgimiento de los primeros organismos que eran de tipo procariota hasta el surgimiento de las primeras células de tipo eucariota. Pero para poder tener claro esto, voy a hacer primero una aclaración en cuanto a la diferenciación entre células procariotas y células eucariotas. Entonces, células procariotas, recordemos que dentro de las células procariotas podemos encontrar bacterias y podemos encontrar arqueobacterias. Y recordemos también que según la actividad que hicimos la semana anterior, pues estas células pueden tener diferentes formas, pueden ser esféricas, alargadas, en formas helicoides. Las células procariotas se caracterizan porque son, digamos, células más sencillas comparadas con las células eucariotas. Estas células procariotas tienen citoplasma, tienen ADN, tienen membrana celular, aquí la están señalando, y adicional a la membrana tienen pared celular. Entonces aquí va una de las primeras aclaraciones. El hecho de tener membrana celular no quiere decir que si tienen pared celular van a perder esa membrana. Al contrario, tienen esas dos estructuras, tanto membrana como pared celular, y este es el caso para todas las células procariotas, llámese bacterias o llámese arqueobacterias. Entonces, tienen pared celular, membrana, citoplasma. El citoplasma también lo vamos a encontrar en cualquier tipo de célula. Y tienen ADN. Este ADN, recordemos, está dentro del citoplasma en un área, en una región que se llama nucleoide. Estas células no tienen núcleo. Entonces, resumiendo, estas células tienen pared celular, membrana, ADN que no está rodeado por núcleo o que no está encerrado por otra membrana adicional, el citoplasma. Las células eucariotas son células que llamamos más complejas. ¿Por qué las vamos a llamar? ¿Por qué las denominamos más complejas? Porque tienen muchas más cosas, tienen más estructuras en su interior. Y una de esas estructuras, que es la que marca la principal diferencia entre células procariotas y eucariotas, es esto que llamamos núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es simplemente una membrana, que llaman membrana nuclear, dentro de la cual se encuentra la molécula de ADN, es decir, allá dentro de esa estructura que vemos ahí encontramos el ADN, está separado del resto por otra membranita, entonces por eso decimos que tiene núcleo verdadero. Además de ese núcleo, entonces encontramos otras estructuras membranosas como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático tanto liso como rugoso. Ya más adelante, este es el tema de este periodo, veremos las funciones de todos esos organelos. Las mitocondrias tendrán vesículas, tendrán lisosomas, tienen otra serie de estructuras especializadas en funciones de esta célula. ¿Qué otra característica tienen esas células eucariotas? Pues obviamente, como cualquier célula, tienen membrana celular, tienen citoplasma, que es todo aquello que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y tienen una estructura que se llama citoesqueleto. Este citoesqueleto es muy importante porque ayuda en el movimiento de estas células, porque les ayuda en el cambio de formas. No son células rígidas como son, por ejemplo, las bacterias, las arqueobacterias y otros tipos de células que vamos a mirar. Entonces, este citoesqueleto es típico de las células eucariotas. ¿Qué otra característica importante acá? Entonces hay una que es la diferencia en los tamaños. Recordemos que una célula procariota tiene, digamos, un tamaño de 10 micrómetros y una célula eucariota puede llegar a medir entre 20 y 50, o aquí según esto entre 10 y 100, pero la diferencia en los tamaños es digamos de unas 20 veces el tamaño de esta sobre el tamaño de esta. Ahora, una vez aclarado esto, que espero que hayamos logrado por fin el objetivo, entonces ahora sí podemos volver al proceso evolutivo de las células. Entonces, las primeras células, que eran de tipo procariota, anaerobias porque en este momento no había oxígeno, ¿cierto? Y vamos a ir a estas células eucariotas,
que sí son aerobias, es decir, que sí son capaces de utilizar el oxígeno en sus procesos de producción de energía. Pero entre estas células y estas primeras, es decir, entre Luca y estas otras células, ocurrieron varios procesos, ocurrieron varias situaciones en la historia de la vida. Una de ellas es el surgimiento de la fotosíntesis, el surgimiento de algunos primeros organismos capaces de realizar ese proceso, un tipo bacteriano que es capaz de realizar fotosíntesis, muy similar al proceso, el mismo proceso, digámoslo así, que realizan las plantas y las algas, pero en este caso lo hacen unas bacterias que se llaman así, cianobacterias. Entonces, cuando estos organismos inician ese proceso, entonces recordemos, o si no lo sabíamos, pues lo decimos en este momento, el proceso de fotosíntesis deja como residuo el oxígeno libre. Entonces, una vez estas cianobacterias empiezan a producir oxígeno libre, recordemos que aquí en las primeras etapas no había oxígeno libre, ese oxígeno empieza a llenar los mares, empieza a llenar la atmósfera y obviamente estos organismos que no toleraban el oxígeno, pues muchos de ellos murieron, pero dentro de los procesos evolutivos habría o existió un grupo que fue capaz de tolerar ese oxígeno y aprendió a usarlo, y entonces vienen los procesos o surge un grupo de organismos que es capaz de realizar respiración aerobia. Obviamente aquí todavía estamos hablando de bacterias o de arqueobacterias que son capaces de utilizar el oxígeno. Entonces, hasta el momento aún no hay células eucariotas, pero para que surjan estas células eucariotas, en esas etapas que hemos venido mirando desde el origen del universo hasta el origen de la vida, entonces una vez surge la vida también vienen varias etapas hasta el surgimiento de las células eucariotas. Dentro de esas etapas, no sé si soy repetitivo, pero está el surgimiento de las cianobacterias junto con el proceso de fotosíntesis, el surgimiento de otras células capaces de usar oxígeno. Además de eso, para que se pudieran formar las eucariotas, pues se tuvieron que haber formado, muy probablemente por acá en este lapso de tiempo, otras células. Se estima, según la teoría que vamos a desarrollar, según la teoría endosimbiótica, que se fusionó una bacteria y una arqueobacteria, y esas dos células fusionaron sus ADNs, y ese ADN quedó encerrado en una de esas capsulitas, o se dio lugar pues al origen del núcleo, en otras palabras. Entonces estaría la célula, cierto, dentro de ella en su interior otra estructura donde se fusionaron los dos ADN de esas dos células que se unieron o se aliaron en un proceso que se llama simbiosis. Una vez se tuvo esa célula, es decir, aquí ya tenemos una estructura con membrana, citoplasma, núcleo. Entonces viene otro proceso también que llaman de endosimbiosis, mediante el cual esa célula que ya tenía núcleo se alió o se asoció con esta bacteria. Es decir, no se sabe exactamente cómo fue el proceso, pero se presume que esta célula, que era de tipo ameboide, logró encapsular o logró encerrar una bacteria, pero no la mató, no la digirió, sino empezó a usarla para su beneficio. Entonces se beneficiaban porque esta célula grande la protege, esta célula más pequeña que quedó en su interior le ayudaba a utilizar el oxígeno para la producción de energía. Entonces fue un proceso de simbiosis, se llama eso, se ayudan, específicamente endosimbiosis, hay un organismo dentro de otro que lo ayuda. Y entonces aquí estaríamos hablando del surgimiento de las células eucariotas de tipo aerobio. Se estima que eran protozoos o protozoarios, que por eso hemos venido trabajando en clases anteriores con este tipo de organismos, los protozoarios. Células eucariotas de tipo heterótrofo que son capaces de utilizar oxígeno. Y habría otro grupo que además de haberse aliado con estas bacterias capaces de utilizar oxígeno, también se asociaron por el mismo proceso de endosimbiosis
con algunas de estas cianobacterias. Entonces se formarían células que tienen núcleo, que tenían esta otra bacteria en su interior capaz de usar oxígeno, pero además se asociaron con una de estas que es capaz de realizar fotosíntesis. Entonces ya tendríamos acá, digámoslo, las primeras algas. Recordemos que la gran diferencia entre algas y protozoarios es que unas realizan fotosíntesis, las otras no. Y posterior a eso, pues por la línea de las algas surgirían las células vegetales ya propiamente dichas, y por el lado de los protozoarios, pues vendría el surgimiento de las células animales.